días. Le damos la bienvenida a la Casa de Dios. Qué bueno que podamos encontrarnos nuevamente este domingo con ustedes y con los que están en casa. Venimos a alabar a nuestro Dios y a recibir aquello que Él ha preparado para nosotros, para que recibamos en el día de hoy. Amén. Le damos las gracias a Víctor Hugo y vamos a hacer un himno junto con él. Los invitamos a cantar. Amén. Temes que en la lucha no podrás vencer, con densas tinieblas has de contender. Abre bien la puerta de tu corazón y deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre bien la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Es tu fe muy débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre bien la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre bien la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Quieres ir gozándote en la senda aquí, quieres que el Señor te utilice a ti. Abre bien la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre bien la puerta de tu corazón y entrará el
Allí en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Quien decida abrir su puerta, así como le abrimos nosotros a nuestro corazón a Jesús, Él entrará y dice que cenará con nosotros, ¿no? Amén. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Sabemos que cada una de las cosas que pasamos en nuestra vida, todo es posible para nuestro Dios. Amén. Nada más allá de cada cosa que a veces la vemos inalcanzable. Todo es posible para Dios. Nosotros esta semana tuvimos una gran bendición con mi hija y para Dios es todo posible, aunque pase el tiempo, aunque haya dificultades, aunque a veces pensemos que no llegamos. Qué bueno es poder en este camino de Dios volvernos a Él y saber que Él está ahí para hacer lo que nosotros pensamos que es imposible, a veces es posible. Amén. Le damos la gloria, la honra a nuestro Dios y le agradecemos por cada cosa que ha hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Amén. Y vamos a cambiar un poquito, hermanos. Les invito a orar para encomendar este tiempo a Dios. Amén. Señor y Padre amado, gracias te damos, Dios, por este tiempo que nos has regalado. Gracias por poder estar juntos una vez más en este bendito lugar apartado para predicar de tu evangelio, para alabarte, para adorarte. Gracias por la vida de cada hermano que ha dispuesto en su corazón de estar aquí en este día, y aún aquellos que de una forma u otra están en sus hogares, Dios, esperando este tiempo para escuchar de tu palabra, para poder alabarte y adorarte también allí en sus hogares, porque no depende del lugar físico, sino que depende de, como decía este himno, de tenerte a ti en nuestro corazón para poder, donde estemos, poder alabarte, adorarte y recibir todas aquellas cosas que tú tienes para cada uno de tus hijos. Gracias por este tiempo, quédate con nosotros y bendice esta reunión de principio a fin y cada una de las actividades que aquí se realizan, Dios, como con los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, los hombres. Seas tú, Dios, bendiciendo cada una de las actividades que aquí se realizan. En el nombre de Cristo Jesús, y bendice ricamente la vida del pastor y su familia. En esta hora te lo pido. Amén y amén. Amén. Bueno, ahora sí, hermanos. Y qué bueno poder estar viendo a Ángel una vez más aquí con nosotros. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible.
Padre dice, no tengo nada para ofrecer, no hay nada que te pueda sorprender. Tenemos mucho para ofrecerle a nuestro Dios, amén. Ofreciéndole un poquito de nuestro tiempo cada día para Él, ya es suficiente, amén. Él no nos pide grandes cosas ni cosas impresionantes como hace Él, pero qué bueno que podamos ofrecerle nuestro corazón y dedicarle cada una de las cosas de nuestra vida para que Él las vaya poniendo en su lugar, amén. Confiamos en Él y le ofrecemos todo lo que somos y sabemos que Él va a obrar. Y a veces decimos, Dios tardó pero llegó, pero una vez leí que Dios no tarda, que Dios llega en su momento justo, amén. Él nos da las cosas en su momento justo y qué bueno que Él es un Padre de amor y un Padre justo para nosotros, amén. Le alabamos en el nombre de Jesús. No tengo nada para ofrecer, no hay nada que te pueda sorprender, solo el corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, divino, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, divino, solo ante ti Que nada se compara yo con me rindo. Tú eres digno, eternamente
postrar nuestras almas, nuestras vidas, nuestro diario vivir ante ti, mi Dios. Si tú eres digno, tú eres grande, tú eres poderoso, mi Dios. Tú eres aquel Padre que nos sorprende cada día con cada una de las cosas que haces, mi Dios, y te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Padre, en este tu día. Y te damos gracias porque podemos estar en tu casa, papá. Gracias porque el que está en su casa también, que reciba, Padre, todo aquello que tú has traído para que recibamos, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por cada una de las cosas que has hecho en nuestra vida, mi Dios. Gracias porque hasta aquí tú nos has cuidado, Padre. Gracias porque aún pasando todo lo que está pasando en el mundo, nosotros estamos aquí bien, Padre. Y eso es porque tú estás en nuestras vidas, mi Dios, y te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque has cuidado a cada una de las personas mayores de nuestra iglesia y de tantas iglesias también, papá. Gracias porque nos has cuidado, Padre, con ese amor, con esa protección, y sabemos que lo vas a continuar haciendo, mi Dios. Gracias porque oramos a ti y tú nos das la respuesta, mi Dios. Y tú nunca tardas, tú nos das la respuesta cuando necesitamos, tú nos respondes cuando tú quieres, Padre, pero sabemos que es lo mejor para nuestras vidas. Muchas gracias porque podemos ser tus hijos, Padre. Gracias porque tú eres digno de todo lo que hacemos, papá. Perdona nuestras faltas, mi Dios, y límpianos para que podamos estar siempre ante ti, papá, para poder alabarte, mi Dios, y poder dejar todo aquello que nuestra naturaleza vieja, papá, la vamos a dejar atrás, mi Dios. Que seas tú llenándonos con tu vida, con tu amor, con tu paz. Restáuranos, levántanos, mi Dios, y gracias porque a veces recibimos más de lo que merecemos, mi Dios, pero queremos serte fiel, Padre. Queremos, Padre amado, seguir en este tu camino y ser guiados por ti. Por eso capacítanos, enséñanos, mi Dios. Y como siempre digo, ayúdanos a escuchar tu voz, Padre. Ayúdanos a ser sensibles, Padre, a aquello que tú quieres hablarnos, para que podamos ponerlo en nuestras vidas en práctica, mi Dios. Muchas gracias. Y el que ha quedado en casa, nuestra oración llegue hasta allí, como siempre digo, y pueda quitar la venda de sus ojos, mi Dios, y sacudir su corazón para que puedan y quieran estar ante ti, mi Dios, porque lo mejor que podemos hacer es estar inclinados ante ti, mi Dios, para recibir lo que tú tienes para nuestras vidas. Yo quiero eso, mi Dios, y sé que cada uno de mis hermanos también anhela en su corazón recibir aquello que tú has preparado desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, porque tú nos has elegido, mi Dios, y te damos gracias, Padre. Muchas gracias por este tiempo, en el nombre bendito de Jesús. Ayúdanos a escuchar tu palabra, bendice la vida de nuestro pastor. Gracias porque está en nuestro camino, mi Dios, y puede enseñarnos y guiarnos. Padre, en el nombre bendito de Jesús, bendice la vida de cada uno del que está ahí sentado, papá, que está ahí, representa a su familia, a sus hijos, a su esposo, a sus esposas, a sus mamás. Padre, que puedas tú bendecir sus vidas y a través de ellas la vida del que está en casa, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos escucharte, papá. Amén. Sí, amén. Pueden tomar asiento. Señor les bendiga ricamente. Amén. Qué lindo verles en la casa del Señor. En este día para adorar y exaltar su nombre. Y bueno, me gozaba con el himno que estábamos cantando, con las alabanzas al Señor, y poder verles aquí juntos como iglesia y con los hermanos que están en su casa allí, algunos que nos estaban enviando sus saluditos, que no podían estar acá por tema de resfríos y de alergias. Bueno, les mandamos un abrazo muy grande desde aquí a ellos también. Y bueno, gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por su presencia con nosotros. Amén. No sé si te diste cuenta cuando entraste, pero si mirás para allá vas a ver que hay algunos cambios, están en proceso, pero estamos trabajando, dijo el mosquito iba en el lomo del buey, ¿verdad? Es decir, nuestro hermano, ¿qué pasa, Cacho? ¿Por qué me miraste así? Cacho está trabajando y bueno, ya ha avanzado bastante el trabajo y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque es lindo ver cómo el Señor permite que su casa, no solamente espiritualmente, sino también materialmente, pueda ir avanzando y mejorando en todo sentido, ¿sí? Gloria a Dios. Si tenés tu Biblia, te invito a que puedas abrir en el Salmo número 13.
porque hoy vamos a estar hablando de ese salmo y principalmente vamos a estar hablando o tratando de ver algunos pensamientos que nos ganan cuando estamos pasando por momentos de crisis. La vida del cristiano es una vida hermosa, de victoria en Cristo Jesús, pero el Señor nos advierte o nos ha dicho que hay momentos en la vida que vamos a pasar por situaciones desafiantes. Y eso puede tomar diferentes nombres según cada uno de nosotros. Para algunos podrá ser un tema de salud, para otros podrá ser un tema de exámenes, para otros será un tema de trabajo, económico o lo que fuera. Lo cierto es que hay momentos en la vida donde todos pasamos por situaciones desafiantes, por ponerle una palabra, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? La buena noticia que te puedo dar en esta hora es que el Señor mismo dice en su palabra que aunque sean muchas las dificultades y las pruebas del justo, Él nos va a librar de todas ellas. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por esa promesa hermosa que nos da esperanza y nos da seguridad de la intervención de Dios a nuestro favor en esos momentos cuando más lo necesitamos. Pero es cierto que estando en esa situación, muchas veces nuestra mente se va para cualquier lado y hay pensamientos que parece que dominan nuestra mente y nuestro corazón y nos perturban y nos hacen pasar por momentos de ansiedad, de nerviosismo, de preocupación. Y en esta mañana yo quiero hablarte a la luz de la palabra de Dios lo que vivió un hombre llamado David. A David lo conocemos, fue el segundo rey de Israel. Y aunque fue una persona bendecida por Dios, no dejó de pasar por situaciones de crisis. Y estando en esas situaciones de crisis, aunque él tenía una fe tremenda en Dios, porque esto es lo interesante, él creía en Dios, pero aún así él se sentía invadido por pensamientos que lo angustiaban y lo perturbaban. Yo en esta mañana no vengo a decirte que como creyente te falta fe en Dios. Yo en esta mañana vengo a decirte que como ser humano muchas veces los pensamientos que nos ganan en los momentos de crisis son pensamientos que nos afectan para mal. Pero en esta hora quiero que juntos meditemos en lo que la Biblia nos dice en respuesta a esas ideas que muchas veces nos ganan cuando estamos pasando por dificultades. ¿Está bien? El Salmo es el Salmo 13. Y vamos a leer en este Salmo esa expresión, esas expresiones del corazón de David en un momento donde las cosas para él se le habían puesto en contra. Y miren allí a partir del versículo 1. Yo voy a estar leyendo en la traducción viviente. Si querés anotar, luego en tu casa podés comparar con la Reina Valera o la versión que tengas a mano. Pero dice el versículo 1. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Este salmo es muy intenso, ¿verdad? Y va desde el valle de la desesperación a la cumbre de la fe victoriosa, ¿no? Por eso te digo, no se trata de que David no confiaba en Dios. David confiaba en Dios,
así como estoy seguro que vos y yo confiamos en Dios. Amén. Pero no podemos negar lo que dicen los primeros versículos. 4 veces David le dice a Dios: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Es que él estaba pasando por una situación difícil. Algunos creen que era ese tiempo donde él estaba en el desierto siendo perseguido por Saúl y tuvo que esconderse en una cueva, y aquel que había sido ungido como el futuro rey de Israel ahora estaba huyendo con un pequeño grupo de hombres, de 400, 600 hombres que lo acompañaban, y parecía que todo aquello no iba a tener un buen final. Y en medio de esa situación de crisis, David le pregunta a Dios: Dios, ¿hasta cuándo? Y déjenme, seamos sinceros. Seguramente nosotros en algún momento también le dijimos: ¿hasta cuándo? No era un tema de falta de fe. Simplemente era que en ese momento que estábamos atravesando, o tal vez que estás atravesando hoy, simplemente la situación te estaba ganando. Y yo en esta mañana quiero que meditemos un poco, principalmente en 2 pensamientos que tuvo David allí en el versículo 1, porque me parece que son pensamientos que muchas veces pueden también estar en nuestra mente, y quiero en esta hora que juntos veamos la respuesta de Dios frente a ellos. Miremos lo que dice el versículo 1. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? El primer pensamiento que vemos que David tiene en ese momento era de que Dios se había olvidado de él. Él le dice allí en el primer ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Es decir, David sentía que Dios se había olvidado de él. David sentía en ese momento que en la mente de Dios él no estaba presente, de que Dios en ese momento no estaba cuidando de él, ni estaba prestándole atención. Simplemente Dios se había olvidado de David. Así se sentía él. Y yo creo que hay momentos en la vida del creyente, tal vez nunca te pasó, y gloria a Dios por eso, pero hay momentos en la vida del creyente que podemos llegar a caer en el error de creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Vemos que Dios bendice a aquel, que Dios bendice a aquel otro, y nosotros seguimos ahí esperando y decimos: Dios se olvidó de mí, Dios no me está prestando atención, Dios no está cuidando de mi vida. Ahora, la pregunta que yo me hago frente a ese pensamiento de David es si Dios es alguien que olvida. Y pensando en esta pregunta, por ejemplo, encontré un pasaje en Isaías 49, versículo 14, donde el pueblo de Israel se decía lo mismo: Dios nos ha olvidado. Pero miren cómo Dios le responde. Dice a partir del versículo 14: sin embargo, Jerusalén dice: el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Ahora viene la respuesta de Dios, versículo 15: jamás ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuere posible, yo no los olvidaría a ustedes, le dice Dios. Entonces ahí ya empezamos a ver que Dios, por lo menos en el trato para con el pueblo de Israel, no es un Dios que olvida.
Ellos creían que por las circunstancias que estaban viviendo, Dios se había olvidado de ellos, así como David por las circunstancias creía que Dios se había olvidado de él. Pero la respuesta de Dios es, no, yo jamás me voy a olvidar de ustedes. Nunca me voy a olvidar de ustedes. Y todavía pone ese ejemplo tan intenso, ¿verdad? De la mamá y el hijo, ¿no? Ese amor de una madre por su hijo. Obviamente que una mamá no se va a olvidar de su hijo, pero Dios dice, aun si ella se olvidare, cosa imposible que suceda, pero aun si ella se olvidare de su hijo, yo jamás me voy a olvidar de ustedes. Es decir, el amor de Dios por nosotros es, podríamos llegar a decir, es superior al amor de una madre por su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vemos que en estas palabras, Dios le dice al pueblo de Israel, jamás me voy a olvidar de ustedes. Ahora, frente a esto nos podríamos preguntar, bueno, está bien, pastor, lo entiendo, está clarísimo. Pero estamos hablando de Israel. Y yo no soy judío. ¿Qué pasa conmigo? Que soy parte del Israel espiritual, la iglesia. Y yendo al Evangelio, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 6, Jesús dice lo siguiente. Lucas capítulo 12, versículo 6. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? 2 monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Versículo 7. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. No nos lo dice directamente, pero indirectamente está clarísimo. Si Dios no se olvida de los gorriones que salen unas moneditas, tampoco se va a olvidar de nosotros que somos mucho más valiosos a los ojos de Él. Tampoco Dios se va a olvidar de ti, ni se va a olvidar de mí. Lo podemos ver, ¿verdad? Entonces vemos que así como Dios le dice al pueblo de Israel, no, jamás me voy a olvidar de ustedes, encontramos en esta expresión en el Evangelio de Lucas la misma idea. Dios nunca se va a olvidar de nosotros, la iglesia. Dios nunca se va a olvidar de nosotros, los creyentes. Dios nunca se va a olvidar de nosotros, los que somos sus hijos. Y en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, en un contexto de advertencia, de palabras duras, tratando de, despertar allí algo en el corazón de los creyentes, pero llega este versículo 10, donde dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Entonces, tanto el pasaje de Isaías, el pasaje de Lucas y este pasaje de Hebreos, lo que nos está diciendo es que Dios no es un Dios que olvida. Él nunca se va a olvidar. Nunca vamos a dejar de estar en su mente. Él nunca va a dejar de estar pensando en nosotros. Él nunca va a dejar de estar atento a nosotros. Nosotros podemos olvidarnos de muchas cosas y sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Nos olvidamos la leche en el fuego y aquella leche ya sabemos dónde va a terminar, porque no le estamos prestando atención, porque no estamos preocupados por ella, y allá cuando nos acordamos decimos, ¡uy, dejé algo en el fuego! Y ahí vamos y aquello ya es un desastre. A ustedes no les pasa, no, a ustedes no, solo a mí me pasa, ¿verdad? Sabemos lo que significa olvidarnos de algo o de alguien. Sabemos lo que eso significa. Ahora, cuando hablamos de Dios y de la relación de Dios con nosotros, esta es la seguridad que podemos tener. Dios no se olvida de nosotros. Dios no deja de estar atento a nosotros.
Dios no dice, uy, ¿qué será de la vida de Rosario que hace tanto tiempo que no le presto atención? Voy a ir a chusmear un poquito en el Facebook a ver si veo algo. No, Dios está atento. Yo me estoy metiendo en un lío. La otra vez hablé mal de Los Ángeles, ahora digo que Dios mira el Facebook, chusmeando. Borremos toda esa parte. Dios no se olvida de nosotros. Dios no deja de estar atento a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, frente a este primer pensamiento que David tenía en su mente, ¿hasta cuándo, Dios, te olvidaste de mí? Esta es la respuesta de la Biblia para él y para nosotros también cuando creamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvida. Dios no deja de estar atento. Dios no deja de estar con sus ojos puestos sobre nosotros. Seamos sinceros, a veces nosotros nos olvidamos de Dios. Y hay veces que vivimos todo el día y hasta vivimos toda una semana y a veces nuestros pensamientos muy poco han ido hacia Él. Hemos estado más preocupados por el partido de la UEFA, que es hoy a las 4 de la tarde. Hemos estado más preocupados por los panqueques, que nos queden ricos para el domingo. Hemos estado más preocupados en cualquier otra cosa. Y a veces nuestra mente no va lo suficiente hacia Él, salvo que tengamos un problema, nos enfermemos o nos aparezca alguna situación difícil. Ahora, eso somos nosotros. La realidad con Dios es que Él nunca se va a olvidar ni de ti ni de mí. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro pensamiento también lo encontramos en ese versículo 1, donde dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? Ya vimos que Dios no se olvida. Y luego viene el otro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? O como dice la versión Reina Valera, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Lo que David está queriendo decir en esas palabras es que Dios no estaba haciendo algo a su favor. Ahora no se trata de que Dios se olvidó, sino que ahora se trata de que Dios simplemente no está interviniendo, simplemente está siendo indiferente, simplemente tal vez sea consciente de la situación, pero no está haciendo nada. Así se sentía David. Por un lado que Dios lo había olvidado, por el otro lado que tal vez Dios no lo había olvidado, pero no estaba haciendo nada. Las cosas seguían exactamente iguales y él no veía una salida. Aunque déjame decirte que cuando llegó el tiempo, David fue levantado y se cumplió aquella promesa y él se convirtió en el rey de Israel, como Dios se lo había prometido. Ahora, en este momento, él estaba pensando eso. Dios es indiferente. Dios no está haciendo nada a mi favor. Y a veces nosotros podemos tener esa misma idea, que Dios está siendo indiferente a nuestra necesidad. Y que Dios no está obrando, y que Dios no está actuando. Y miramos con nuestros ojos naturales las circunstancias, vemos que no están cambiando. Y decimos, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué no estás haciendo algo? ¿Por qué no estás respondiendo a mi clamor? ¿Por qué no estás moviendo tu mano a mi favor? Y ahí, bueno, muchas ideas pasan por nuestra cabeza, ¿verdad? Ahora, déjame contarte una historia que seguramente la conoces y con la cual quiero tratar de responder a esa idea. Hubo un amigo de Jesús, a quien Jesús amaba mucho, que de repente se enfermó, y era una enfermedad de muerte. Y Jesús no estaba en la ciudad donde vivía su amigo, pero no estaba tampoco muy lejos. Entonces le mandan otras personas para que le dijeran, Jesús, mira que tu amigo está enfermo y tiene una enfermedad de muerte. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de aquel que sanaba a todos los que venían a él. Estamos hablando de Jesús, el que daba su palabra y alguien que vivía a kilómetros se sanaba. Estamos hablando de Jesús. Ahora, cuando Jesús escucha este mensaje, le advierten a Jesús que su amigo estaba enfermo y que era una enfermedad grave, que probablemente iba a morir. Jesús podía haber hecho dos cosas.
además de la que hizo. Jesús podía haber simplemente dado una palabra y a través de aquella palabra su amigo se iba a sanar, porque él ya lo había hecho en otros casos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Amén. Así que simplemente Jesús lo que tenía que hacer era decir: Lázaro, quedaste sano, y Lázaro iba a quedar sano, porque así él lo había hecho en otras oportunidades. O podía simplemente haber ido a encontrarse, ido a la ciudad, ido a encontrarse con su amigo y allí orar por él, imponerle las manos, y lo que iba a pasar era que él se iba a sanar, ¿verdad? Amén. Él podría haber hecho cualquiera de estas dos cosas, pero ninguna de esas dos fue la que él hizo. Dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 37. Capítulo 11, versículo 6. Que cuando Jesús se enteró, dice el versículo 6, se quedó donde estaba 2 días más. Se quedó donde estaba. Sin duda que esa actitud de Jesús tuvo un impacto en las personas que estaban alrededor de Lázaro. Lázaro murió. Y cuando Jesús entiende que Lázaro está muerto, es ahí cuando él decide ir a donde él vivía. Algo totalmente ilógico, ¿verdad? Y aquella actitud tuvo un impacto en el corazón de las personas. Una de las hermanas del muerto, en el versículo 21 de ese capítulo 11, dice así: Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No se lo estaba diciendo en la cara, pero indirectamente le estaba diciendo: Jesús, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué te mantuviste indiferente? ¿Por qué no viniste, oraste de allá? Si vos hubieras venido, él no estaría muerto. Es decir, en cierta manera lo estaba recriminando, ¿verdad? Así como David estaba recriminando al padre, diciéndole: Padre, no estás haciendo nada a mi favor. ¿Qué pasa que estás escondiendo tu rostro, mirando hacia otro lado? ¿Qué pasa que no estás actuando a mi favor ahora que te necesito? Marta, en cierta manera, le estaba diciendo lo mismo: Jesús, cuando más te necesitamos, no estuviste. ¿Por qué no actuaste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no hiciste algo? Mi hermano estaría vivo si vos no te hubieras mantenido indiferente. Y ese mismo pensamiento no solamente estaba en el corazón de Marta, sino que también en las demás personas que estaban allí. Versículo 37 dice: pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? La misma idea. Este hombre, ¿por qué no hizo algo para impedir la muerte de su amigo? ¿Por qué se mantuvo indiferente? ¿Por qué no actuó? ¿Por qué no mostró favor sobre aquel a quien amaba? Si lo hizo con tantas personas por allí, ¿por qué no lo hizo con él? El mismo pensamiento que encontramos en David, ahora en Marta, en los amigos que estaban allí alrededor de Lázaro. Y es un pensamiento que, digamos la verdad, muchas veces nos gana también a nosotros en nuestra mente. Principalmente cuando alguna situación que nos está desafiando se prolonga en el tiempo. Bueno, ahí es peor, ¿verdad? Ahí se agudizan más estas ideas de que Dios se olvidó de mí, o de que Dios por algún motivo no está queriendo hacer algo a mi favor. Ahora, ¿cómo termina esta historia con Lázaro? Capítulo 11, versículo 41. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí.
Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza arrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Y al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús. Jesús no estaba siendo indiferente a la situación. Jesús no estaba mirando hacia otro lado. Él estaba bien consciente de lo que estaba viviendo su amigo Lázaro y él estaba al control de la situación. Él sabía cómo Lázaro iba a terminar. No iba a terminar en una tumba, Lázaro iba a terminar sentado al lado de él, comiendo en la mesa allí, habiendo sido resucitado por su poder. Jesús lo sabía bien. Ahora, ¿por qué Jesús tomó este camino más largo para llegar al punto de la sanidad y de la salud de su amigo Lázaro? Porque Jesús estaba mirando en un bien mayor. ¿Y cuál era el bien mayor? La salvación de muchísima gente que a través del testimonio de Lázaro iban a creer en Jesús como el Mesías. Entonces no se trataba de que Jesús estaba siendo indiferente. Jesús estaba trabajando. Estaba trabajando a favor del reino, estaba trabajando a favor de Lázaro, estaba trabajando a favor de toda esa gente allí a la cual le iba a dar un motivo para que creyeran en él. Estaba trabajando a favor de sus discípulos, para que sus discípulos pudieran realmente afirmarse en su confianza en Jesús. Jesús estaba trabajando a favor de toda esa gente. Gloria a Dios. Al mundo le parecía que él no estaba haciendo nada. Al mundo le parecía que Jesús estaba siendo indiferente, que él estaba mirando hacia un costado. Pero la realidad es que aunque no se veía, Jesús estaba trabajando por el bien de muchos. Amén. Y hermanos, este es el pensamiento que nosotros tenemos que tener. Hay momentos en que nos parece que Dios no está haciendo nada, que las situaciones siguen igual y que no cambian y hasta a veces se empeoran y decimos: Dios, ¿por qué no estás actuando? ¿Por qué no estás mostrándome tu favor? ¿Por qué no estás respondiendo a mi clamor? ¿Por qué no estás haciendo algo? ¿Es que me estás ignorando? ¿Es que simplemente me estás dando la espalda? ¿Qué es lo que está pasando? Pero esta es la realidad. Dios nunca deja de trabajar a nuestro favor, aunque no lo veamos. Y esa es una parte que para nosotros es tremenda, porque nosotros necesitamos ver para creer. Pero a veces Dios, en su sabiduría, trabaja de maneras invisibles. Y nosotros, los que somos sus hijos, tenemos que creer en eso. Y simplemente esperar. Entonces vemos que David, frente a un momento de crisis, en primer lugar, pensó que Dios lo había olvidado. Y ya vimos que Dios no olvida a nadie. Dios no olvida a ninguno de sus hijos. Así que el día de mañana, si volvés a encontrarte en una situación que te lleva a pensar que Dios te olvidó, tenés que recordar este mensaje. Y tenés que en ese mismo instante decir: no, Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de mí. Sigo estando en la mente de Dios. Él sigue estando atento a mi vida. Y si por ahí te aparece como David también ese pensamiento de que Dios por algún motivo no quiere trabajar a tu favor, no quiere bendecirte, bendice a aquel, responde a aquel, pero a mí no, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me bendice? Tenés que recordar que Dios trabaja de maneras misteriosas. Y que aunque Él decida quedarse 2 días más, no significa que Él no esté al control y que Él no esté trabajando a tu favor. Y si Él te lleva hasta los límites de tus fuerzas, Él no va a permitir que seas probado más de lo que podés soportar.
Ese es el cuidado de Dios. Ese es el amor de Dios. Esa es la obra de Dios invisible, que muchas veces cuando se manifiesta decimos, wow, cómo cambió todo, en un solo día cambió todo, y nosotros tenemos testimonios aquí de eso, ¿verdad? No quiero señalar a nadie, pero tenemos testimonio, ¿verdad? Cómo Dios cambia realidades en un momento, en un segundo, en un día. Pero no significa que Dios se acordó ese día y ese día dijo, voy a empezar a hacer algo a favor de... No, Él ya viene trabajando, ya viene preparando el camino, ya viene trabajando en los corazones, en las mentes, guiando las circunstancias hacia un punto donde en cierto momento allí se manifiesta la bendición y nosotros, gloria a Dios, Señor, por tu favor sobre mi vida. Pero en todo ese proceso yo tengo que tener la suficiente calma, tranquilidad y confianza de que aunque no lo veo con mis ojos, Dios está trabajando siempre a mi favor. ¿Estamos de acuerdo? Los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien. Y el deseo del corazón del Señor es darnos el fin que nosotros anhelamos. Así que, hermanos, quédate tranquilo. Descansar en las manos del Señor. Que aunque te parezca que Dios no está trabajando, Dios está trabajando. Sí, Señor. Quiero terminar con lo que dice el Salmo 40, versículo 1. Un salmo precioso que en esos primeros versículos nos invita a esta confianza. Dice el versículo 1, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Pero me encanta lo que dice el versículo 1, ¿verdad? Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Lo que quiero decirte en esta mañana es que sigas confiando en Dios. No dejes de confiar en Dios. Él nunca se va a olvidar de ti. Siempre va a estar tu nombre en la mente de Dios. Siempre Él va a estar atento a tu vida. No hay un momento de tu existir donde Dios no esté pensando en ti. Él no se olvida de nosotros. Y no solamente no se olvida, sino que también tenés que recordar que Dios no va a dejar de manifestar su favor por nosotros. Amén. Aunque eso signifique que tengamos que esperar sus tiempos. Gloria. Pero desde la confianza que, aunque yo no veo las cosas cambiar, sé que Él está trabajando. Amén. Entonces, frente a esas dos preguntas de David, la Biblia nos muestra cuál es la respuesta correcta. Amén. Dios no se olvida de nosotros y Dios no deja de trabajar a nuestro favor. Amén. Gracias. ¿Oramos por esto? Mientras le pido a Juanca que me acompañe con la guitarra, te invito a que puedas cerrar tus ojos y tener un momento de meditación. Y en aquello que el Espíritu Santo te haya hablado en esta mañana, que puedas hablar con Dios. También en sus hogares, les invitamos a tener ese tiempo. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre. Padre eterno,
Gracias por tu palabra, Señor, porque es lo que necesitamos escuchar en esta mañana. Y te ruego, Padre, por aquellos que se hayan sentido en algún momento olvidados por ti, o que hayan creído, Señor, que tú no ibas a actuar a su favor. Señor, ruego que en esta hora, Dios, tú quites esa mentira de sus mentes. Tú traigas sanidad a su corazón. Y ruego, Señor, que tú nos bendigas con la manifestación de tu presencia en nuestro corazón. Gloria a tu nombre, Dios, porque tú no te olvidas de tus hijos. Porque estamos en tus manos. Porque somos la niña de tus ojos. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Y gracias, Señor, porque tú no dejas de actuar a nuestro favor. Porque todos tus caminos nos conducen a bien, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Ruego, Señor, que tú hagas fructificar esta palabra en nuestros corazones. Que podamos salir de esta casa sintiéndonos amados, sintiéndonos protegidos, sintiéndonos bendecidos por ti, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Seas tú llenándonos con tu espíritu en esta mañana, papá. Renovando, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, quitando de nuestra boca, Señor, las palabras de desánimo, de desesperación. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Derrama tu corazón delante de Él. Él está en este lugar, en esta mañana. Búscale con todo tu corazón. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Danos a beber de las aguas frescas del Espíritu en esta mañana. Bendícenos, oh Dios, con ese río de agua viva que brota desde nuestro corazón. Aleluya, gloria a tu nombre, Padre eterno. Bendito sea, Señor, aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti.
Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, Dios. Señor, que tu palabra pueda romper cadenas, quitar vendas. Que tu palabra traiga liberación en esta mañana, sanidad, renovación de nuestra fe. Que tu palabra fructifique en nuestros corazones por la operación de tu Espíritu, Señor, en nuestra vida, Dios. Que tu palabra sea clara para nuestro entendimiento, que nuestros oídos estén abiertos a ella. Gracias, Dios. Y ayúdanos a recordarla en todo tiempo, mañana, pasado, cuando la necesitemos. Ayúdanos a recordar que tú no olvidas de tus hijos y que tú no eres indiferente a su clamor. Gracias, papá. Y en esta hora también queremos presentarte lo que hemos apartado como ofrenda de gratitud, de adoración a tu nombre, Señor. Te reconocemos como nuestro dador, como el dador de nuestra provisión, como aquel que nos provee. Gracias, Dios, gracias porque nada nos falta, porque aún nos das para dar a otros, Señor. Gloria a tu nombre, Padre eterno. Y en esta hora traemos estas ofrendas, Señor, a tu altar en gratitud. Señor, ruego, Dios, que tú te sigas mostrando con tu poder a nuestro favor, también en esta área tan importante de nuestras vidas. Que tú puedas seguir abriendo puertas de trabajo, que tú puedas seguir prosperando, Señor amado, los negocios. Que seas tú, Señor amado, abriendo puertas para el progreso de tus hijos dentro de sus empleos, Padre. Señor, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. En ti estamos confiando, Señor. Y gracias, gracias, gracias. Gracias por ser tan generoso, Padre. Gracias, Señor, por tu bondad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Mientras cantamos, si querés, puedes traer tu ofrenda al altar. Yeah.